Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Cometí un error en una fiesta en un bar y estoy súper preocupada por mis 6 años de matrimonio. Amo mucho a mi esposo, pero me acosté con otra persona. Mi esposo 33 y yo 29 años llevamos 6 años casados, después de 2 años de novios. La verdad, cometí un error. Jonathan es un buen hombre, pero puede ser frustrante, y esa mañana no ayudó. Se quejaba de que tenía que trabajar todo el día y no podía relajarse en casa. Le dije que todo estaría bien, pero ni siquiera me contestó. Tal vez no me escuchó o simplemente no le importó lo que yo tenía que decir. Luego siguió quejándose de nuestra cuenta bancaria, como siempre. Hace 2 semanas, salí con unas amigas a tomar en un bar algo porque una de ellas se va a casar y queríamos darle una noche memorable. Mi esposo estuvo de acuerdo en que me tomara un tiempo para mí. Después de unas cuantas copas, un grupo de chicos se acercó y comenzó a hablar con nosotras. Uno de ellos, llamémoslo James, se sentó a mi lado y empezó a hablarme de su trabajo. Es director de una pequeña empresa, y hablaba con tanta pasión que me atrapó lo que decía. La noche siguió, y yo ya había bebido bastante. Realmente no recuerdo todo con claridad, pero sí recuerdo haber terminado en un hotel cercano al bar con este chico. Había bebido demasiado, lo suficiente como para que todo se sintiera borroso, pero aún recuerdo cómo nos mirábamos toda la noche. Todo empezó de forma inocente, pero poco a poco las cosas se volvieron más intensas. Él fue insistente, y en algún punto de la noche, decidí seguirle el juego. No fue nada planeado, simplemente sucedió. Los detalles son confusos, la habitación era pequeña, el lugar olía a alcohol y a humedad, pero lo que sí tengo claro es que pasamos toda la noche juntos. Lo peor es que, en ese momento, ni siquiera pensé en mi esposo, solo estaba atrapada en el momento. No le he dicho nada de esto a mi esposo. Y, honestamente, esta semana ha sido increíble entre nosotros. Hemos pasado tiempo juntos, y él ha hecho un esfuerzo enorme por hacerme sentir querida y amada. Incluso se tomó tiempo libre del trabajo para enviarme mensajes y planificar nuestra cita de San Valentín. Era algo que yo ya había dado por perdido porque él nunca parecía apreciar mis esfuerzos en nuestro matrimonio. Sin embargo, anoche, cuando mi esposo no estaba, me hice una prueba de embarazo y salió positiva. Al principio entré en pánico. Ahora mismo tengo 1000 pensamientos corriendo por mi cabeza, entre ellos la esperanza de que el bebé no sea de James. Porque si es de mi esposo, seguiré adelante con el embarazo, no voy a detener la gestación. Además, si este bebé termina siendo de James, espero que pueda contar con su apoyo, tal como mi esposo y yo nos hemos apoyado mutuamente durante estos años. Aparte de eso, el lunes por la noche, después de tener intimidad con mi esposo, le pregunté cómo se sentía sobre nuestra vida íntima. Me dijo que no podría estar más feliz. Me quedé en shock. Yo le respondí que sentía que habíamos caído en una rutina. Le dije que sentía que nuestra vida íntima se había vuelto monótona, que él ya casi nunca tenía ganas y eso me hacía sentir poco atractiva. Tuvimos una conversación un tanto dramática. Me dijo que sentía que lo estaba atacando, como si fuera su culpa. Pero al final, logré que aceptara abrir nuestra relación por lo menos una vez. Le dije que para mi cumpleaños, en 2 semanas, podríamos tener a un chico nuevo en nuestra cama. Le mencioné que sería el regalo perfecto para mí y que, si realmente le importa mi felicidad, lo aceptaría, como yo acepto que él juegue videojuegos todas las noches. Claro, tendrá que lidiar con los celos, pero si me ama, lo entenderá y hasta puede que le termine gustando. Planeé crear un perfil en Bumble. Las reglas serían simples, el tipo tiene que estar bien con que mi esposo mire, hacerse una prueba de TS y verse bien. Pero después de la prueba de embarazo de anoche, siento que tengo un nuevo problema. Sé que todo esto está mal, pero soy humana. Espero consejo y no críticas, gracias. Comentarios. U/Anónimo 1. Este post es una basura de principio a fin. ¿Cómo puedes pedir que no te critiquemos cuando lo que haces es un grito de auxilio? Tu percepción de la realidad está completamente distorsionada. Parece que esperas que sintamos lástima por ti, pero la verdad es que te estás viendo como una persona falsa y deshonesta.
Lo que hiciste no tiene justificación, y no hay manera de que esto no merezca una crítica. Asume la responsabilidad de tus acciones en lugar de buscar compasión. OP comentario. Sé que lo que hice estuvo mal, y nunca pretendí justificarme. Solo estoy buscando consejos porque estoy en una situación complicada. Tu comentario no es útil, es un juicio, y no necesito eso ahora. Me siento lo suficientemente mal con lo que he hecho, así que no me juzgues. Solo trato de entender cómo manejar esto y cómo seguir adelante. Tu crítica no ayuda en nada. Mi esposa, 29F, piensa que nuestro bebé es una reencarnación de nuestra hija que falleció. ¿Qué hacer? Hace un par de años, mi esposa y yo perdimos a nuestra hija debido a un trágico accidente. Realmente nos afectó a los dos. Hemos pasado por una terapia extensa, conjunta y separada, y estábamos mejor. Sin embargo, me temo que el reciente nacimiento de nuestra niña ha causado una recaída en su estado mental. Está afectando nuestro matrimonio. Ella piensa que nuestra bebé es nuestra difunta hija reencarnada. Esperamos mucho tiempo para volver a intentarlo por un segundo hijo. Diablos, incluso nos mudamos de casa y de estado para no tener que ver más su habitación o donde ocurrió el accidente. Tan pronto como nos enteramos de que íbamos a tener otra niña, mi esposa preguntó si podíamos hacer que su segundo nombre fuera el nombre de nuestra primogénita en honor a ella. Pensé que era un dulce homenaje, así que acepté. Cuando tuvo al bebé, lo primero que le dijo a cualquiera que viniera a visitarla fue cuánto se parecía el bebé a nuestra primera hija. Realmente no se parecen, pero estoy divagando. Una noche, fui a buscarnos la cena mientras el bebé dormía. Solo me ausenté por unos minutos. Cuando regresé, encontré a mi esposa afuera en el jardín sosteniendo al bebé cantando You Are My Sunshine, pero reemplazando la palabra Sunshine con su segundo nombre, el nombre de nuestra hija fallecida. Ella compra artículos para el bebé con ese nombre. Ella tiene una especie de santuario de fotos de ambas chicas una al lado de la otra e insiste en rehacer ciertas fotos. Le he expresado mis preocupaciones, pero ella me ignora, diciendo que es su forma de sobrellevar la situación y se niega a volver a la terapia. Estoy pensando que a largo plazo, esto le causaría mucho trauma a nuestra hija si continúa así una vez que tenga la edad suficiente para entender. Sin embargo, lo siento por mi esposa. Se convirtió en una madre afligida a una edad temprana y, obviamente, todavía tiene un bagaje que debe resolverse. No es una persona peligrosa, y odio incluso pensar de esta manera, pero no estoy seguro de lo que puede hacer en este estado. Y no sé cómo hacerlo. Comentarios. U/Anónimo 1. Acompáñela a una cita de seguimiento y hable con su equipo médico al respecto. Es posible que puedan ayudar a guiarla hacia la terapia, porque realmente la necesita. U/Anónimo 2. Además, vuelve a la terapia tú mismo. Esto va más allá de Reddit, pero un terapeuta con licencia puede ayudarte a descubrir cómo ayudar a tu esposa y a tu hija. OP comentario. Necesitaba escuchar esto, gracias. He estado posponiendo mis propias necesidades a lo largo de todo este asunto. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.